Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí nuevamente, Miami TV y te escucha con Gerardo Revuel y sus amigos. Esta vez muy contentos nuevamente porque tenemos una sorpresa. Tenemos un programa, tenemos invitados que nos va a llenar el alma de alegría. Y el tema principal de hoy, entre otras cosas, es también el mes de la hispanidad. Se dice que Cristóbal Colón descubrió la América. ¿Qué tal si conversamos un poquito sobre esas cosas? Vamos a tener una tertulia aquí conversando entre nosotros. Tenemos como invitados a nuestro amigo Miguel Mosquera y Fan. Él todavía no ha llegado. Hay problemas con la internet. Él está en España y espero que se pueda solucionar el problema y nos podamos comunicar. Si no es así, lo haremos en otro día. Él es escritor y periodista, pero en este momento está con nosotros el señor Fabián Capecchi y también Ignacio Romero, que están aquí con nosotros. Así que nuestro invitado especial es Fabián Capecchi. Vamos a dar un aplauso, una bienvenida. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias a todos. Tenemos también con nosotros a nuestro querido amigo, el doctor Randy Aparcana, joven peruano que está en Miami, y vamos a empezar ahora a hablar un poquito. Paul Capecchi. ¿En dónde vive usted, señor Capecchi? ¿De dónde es? Boston, estamos viendo desde Boston. Estados Unidos. ¿Pero usted es qué? ¿Cubano, puertorriqueño, mexicano, qué? Venezolano y hermano del entrevistado. Bienvenido, bienvenido. Hoy día nos vamos aquí a coger a golpes, pero a golpes espirituales. Le presento aquí a joven Randy Aparcana, que es el médico que vive aquí en Miami. Justo. El señor Fabián Capecchi es de Caracas, es publicista, trabajó durante más de 30 años como creativo en agencias de publicidad en Venezuela, Latinoamérica y los Estados Unidos. Fue director de comunicaciones en relaciones públicas en Puerto Rico. Es investigador de la historia de la aviación en Latinoamérica y en Venezuela. Colaboró con la Fundación Museos de Transporte de Caracas en la publicación de varios libros sobre aviación y navegación, como coautor y como investigador. Creador de varios grupos de Facebook como Venezuela, miembro de la FAB Club, escribe artículos para el Correo de Lara y el Sierra Club. Actualmente trabaja como escritor de contenido en los Estados Unidos. Cinéfico, entusiasta de la historia universal, defensor de la naturaleza y la gastronomía, es decir, explorador de la gastronomía y su historia. ¿Cómo está? Vamos a recibirlo con un fuerte abrazo. Oiga, ¿qué historia de vida es la suya? Cuéntanos un poco más sobre lo que acabamos de hablar. Bueno, yo creo que yo soy un biólogo prestado a la historia, a la escritura, porque desde pequeño me ha gustado siempre la naturaleza, la biología, y fíjense que ahora terminé escribiendo sobre medio ambiente, pero en realidad soy un comunicador nato. Yo digo que hay gente del mundo de los números y hay gente que viene del mundo de las letras. Yo definitivamente sigo metido en ese bosque de letras, que es la escritura y la comunicación. Siéntanse libres todos los que están presentes de hacer preguntas. Ok, levanten la mano y pregunten, ¿ok? Vale. Siga, señor Fabián. Bueno, soy tal como dice... La puerta, están tocando un montón de veces, ¿sabes? Yo estoy ocupado. No se preocupe. Errores de imprenta. Ok, señor Fabián. Sí, bueno, he sido publicista toda la vida, creativo, escritor. Me inicié en Venezuela. Luego trabajé en Colombia 2 años. Luego me mudaron a Puerto Rico. Viví en Puerto Rico 13 años, una isla muy hermosa, definitivamente, a la cual le debo mis 2 hijos. Y trabajé para México, Brasil, Argentina, ¿cómo se llama? Perdón, Guatemala, El Salvador y Honduras. Más fácil hubiese sido preguntarle en qué país no ha estado, ¿eh? Porque sí, sí. En todas partes. Sí, ha sido un inmenso honor eso, el haber estado en todos esos países, y más que trabajar en publicidad, entender un poquito la cultura y que muchas veces
cuando salía en la prensa algo que había hecho, no sabían que lo había hecho yo, que era venezolano. Entonces pensaban por la manera como lo había hecho, que lo había hecho alguien local, porque estaba bastante bien metido, enfocado en lo que era la cultura de cada país. Bueno, y de todo esto, ¿qué ha aprendido usted? ¿No? Porque usted ha enseñado mucho, ¿no? Ha enseñado porque ha ido por todas partes. Pero ¿qué ha aprendido usted de todo? Oiga, yo he aprendido sobre todo que más que vender productos y más que vender servicios y vender esas cosas, las ideas, es importante que este tipo de información tú puedas llevarla para enseñar a la gente. Enseñar a la gente sobre cosas, valores, su cultura, tratar de que precisamente sean dueños de ella y que sientan orgullo y de verdad la protejan y la defiendan. Claro, muy bien, dices, me parece muy bien. Como todos sabemos, estamos en el mes de octubre, que es el mes de la hispanidad. Y me gustaría que conversemos un poquito sobre eso. Algunos bendicen a Cristóbal Colón porque descubrió la América, otros dicen que Cristóbal Colón fue un ángel, un enviado de Dios, otros lo maldicen a Cristóbal Colón porque dicen que él no descubrió nada. ¿Qué tal si conversamos un poquito? Empezamos con usted mismo, señor Fabián. Bueno, yo creo que Cristóbal Colón, yo soy un admirador de Cristóbal Colón. Creo que hoy en día hay un discurso en el cual se le ha demonizado porque considero que es muy injusto evaluar el contexto de hace más de 500 años como si fuera de hoy en día. Aquel era un mundo muy distinto, estaba saliendo de la Edad Media, entrando en el Renacimiento, y hay que ubicarse un poco en el contexto de España. España es un país que se acaba de reunificar, acaba el Islam, pues puede haber estado de turistas durante casi 800 años, pues los reyes de Castilla y Aragón lograron pues unirla. Y de ahí comenzó esta empresa de poder establecerse y pues necesitaban dinero. Yo no soy las personas que demonizan la conquista. Es terrible. Sí, definitivamente lo es, como ha sido terrible todos los procesos históricos similares. Pero creo que más que tumbar las estatuas de Colón o hablar del mundo en términos de buenos y malos, lo cual es un poco infantil, no ayuda a que precisamente aprendamos y entendamos que tenemos una herencia de la cual tenemos que sentirnos orgullosos, porque no somos ni una cosa ni otra, somos algo distinto, somos el resultado de todo eso, y eso creo que para mí es motivo de gran orgullo. Así es, para mí también. Vamos a ver qué nos dice el doctor Randy Aparcana. ¿Qué opina usted? ¿Debemos celebrar a Cristóbal Colón el 12 de octubre o no? ¿Qué usted opina? Buenas noches todos, o buenas tardes, porque todavía estamos tarde. En realidad, desde que uno está en la escuela siempre nos enseñan quién descubrió América. Es una de las primeras cosas que aprendemos en historia, y todo el mundo es de Cristóbal Colón, y yo creo que sí, es algo que es un homenaje que no se le puede quitar, porque él fue una de las primeras personas que pisó América y que hizo todo eso. Así es, se le fue el volumen al doctor Randy. De estar en República Dominicana, Ajá. la estatua de Cristóbal Colón. ¿Me pueden Claro. escuchar? Sí. Y pude apreciar la estatua de Cristóbal Colón, y yo creo que sí se debería dar su homenaje como tal, porque independientemente de todos los pensamientos que tengan las personas, es para cada quien. Así es. Pero dígame una cosa. En realidad, ¿ya la América estaba descubierta o no estaba descubierta? ¿Qué usted opina sobre eso? En realidad, pues ya vivían mucha gente aquí en América,
él la descubrió para su continente, pero no para el continente de nosotros. Claro, claro. Y había gente viviendo, ellos no sabían que había gente viviendo aquí, pero le dicen que descubrió América. Y Si ustedes me lo permiten, yo escribí un poema Muy bien. que lo quiero leer en relación a todo eso. Ojalá que les guste, y si no les gusta, le echan la culpa al doctor Aparcano. Se llama Cristóbal Colón y yo. Guiado por los mismos sentimientos de Cristóbal Colón, un día llegué a América. No en busca de esclavos, tampoco por descubrir lo que ya estaba descubierto. Vine de corazón para servir, no para ser servido, buscando una razón. Con 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, comenzaste tu viaje un 3 de agosto de 1942, mientras que el mío lo comencé un 4 de septiembre de 1969, en una aerolínea de aviación. También quería conquistar el mundo. En la madrugada del 12 de octubre, Rodrigo de Triana gritó ¡Tierra! La expedición arribó a una islita del archipiélago de las Bahamas y que un marino llamó San Salvador. Yo gritaba así, ¡Miami! Llegué por fin, llegué a Estados Unidos, ahora a conquistar. Cristóbal Colón, realizaste un segundo intento, tu éxito era sin igual. La corona del rey, tu juramento hicieron posesión a la segunda expedición y fue un 7 de junio de 1494. Para mí también había un rey mundial, su nombre era Jesús de Nazaret. En el tercer intento, un 30 de mayo de 1498, te dirigiste a un nuevo mundo. Cristóbal Colón, fuiste acusado por la corona y te envió a España encadenado, pero fuiste Colón rehabilitado en tus antiguos privilegios. Sufriste. Lo que no sabías, Colón, es que como yo, mi rey también fue tu rey. Él te acobijó, te protegió y te dio fuerzas para seguir en la lucha. Es que en realidad también fuiste un ángel celestial, un elegido de Dios. En el cuarto viaje preparaste 3 naves, más una pequeña embarcación. Pisaste el suelo de América el 13 de junio de 1502. Falleció tu reina protectora y sufriste enfermedades. El 20 de mayo de 1506, Colón, fuiste un héroe muy valiente. Falleciste sin que nadie comprendiera lo que descubriste. Eso es. Bien. ¿Te gustó? Sí, muy bien. Más o menos, algunos están en favor, otros están en contra de lo que ocurre. Pues yo pienso que sí, que Cristóbal Colón sí. Bueno, ya la América estaba descubierta, pero él nos trajo la raza española. Y pues, ¿qué opina el señor Paul Capesi? Bueno, con respecto a esa llamada descubrimiento, es para ese mundo que estaba saliendo de una época tan terrible donde la unificación de España consolidó reinos y principados que después de tanto tiempo bajo la era de un reino andalusí o musulmán, viene a fomentar la conquista o la aventura de buscar una nueva ruta hacia el oriente, con la suerte de que las corrientes lo pudieron traer hacia estas tierras, y por eso hoy por hoy seguimos siendo llamados indios o indígenas, porque seguían creyendo que esto era la India. Cuán interesante es que hoy por hoy ya se nos reconoce como los nativos de esta tierra, pero somos el fruto de ese batido ya genético de tantas razas que vinieron a hacer la América, y que hoy por hoy somos la mejor representación para el mundo entero como la llamada raza cósmica. Sí, señor. Y déjenme decir una cosa, no es porque ustedes estén aquí, pero la tierra venezolana está llena de gente bendita. Lamentablemente está políticamente mal dirigida, no quiero hablar sobre eso, pero como seres humanos
es una ciudad bendita, es una ciudad llena de ángeles y Dios quiera que muy pronto se recupere porque hay venezolanos dignos en la ancha faz de la tierra. ¿Qué opina, señor Salvador Guida? Muy buenas tardes. Salvador, ¿desde dónde nos habla? No se le escucha, Salvador. Quizá no tiene micrófono. No se le escucha. No. No se le escucha. No. Tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono. Bueno, en lo que él trata de encender el micrófono, vamos a pedir. No sé si está el señor Ignacio Romero con nosotros, presente todavía. Y Fabricio Polar. Fabricio Polar es un joven peruano. Él es nuestro editor y es una persona muy inteligente y nos ayuda mucho y estamos muy agradecidos con él. Así que él como peruano, también como latino. Fabricio, mi pregunta es, ¿qué sientes tú como peruano en esta fecha de octubre, día de celebración del mes de la hispanidad? Bueno, aquí en Perú no se celebra, no es una fecha que esté en el calendario. Sin embargo, sí hay grupos de hispanistas en Perú, ¿no? Que celebran, me imagino que celebrarán. Pero sí, acá en Perú, me imagino que en otras partes de Latinoamérica debe ser muy parecido, hay toda una división sobre la leyenda rosa, donde los españoles llegaron y todo fue muy bonito, y lo arreglaron todo, y una leyenda negra donde fue al revés, ¿no? Donde hubo una masacre y una serie de cosas que se Pero bueno, descontextualizan. mira, aunque hace Pero muchos claro, años que yo no estoy en mi querida patria, Perú, pero cuando yo he estado allí, toda la vida yo siempre he sabido que se celebra el 12 de octubre, el día de Cristóbal Colón, bueno, a menos que ya no lo estén celebrando ahora. ya no se celebra. Pero como le digo, hay esos dos grupos, ¿no? Que se paran peleando. Cuando en realidad la Claro, historia no es de buenos y malos, como hablaba el señor Fabián, ¿no? claro. Sino que es un proceso histórico el que se ha vivido. Estamos viviendo una época moderna y, pues, y llena de cambios. Entonces, hablando un poquito más sobre la profesión del señor Fianchi, Fabián, Sí. su profesión, sus libros, ¿cuántos libros tiene? ¿Dónde los vende? ¿Cómo se encuentran? Bueno, tengo 4 libros publicados, de los cuales hay 3, todos como coautor, están en Amazon. Estoy a punto, yo digo que tengo a punto porque tengo 3 meses diciendo lo mismo, por publicar 2 tomos más de una nueva historia, pero siempre esos duendes de la redacción no le permiten a uno, cuando uno cree que está listo, pues ya no está listo. En Amazon está, son 2 tomos de un libro que se llama De Babor a Estribor, que escribí con el señor Alfredo Schael, quien fue el director del Museo del Transporte de Caracas, y yo trabajaba como investigador para el museo, y me invitó a escribir esos libros que son como crónicas y anécdotas sobre la navegación hacia y desde Venezuela, tema del cual yo no sabía nada y aprendí investigando muchísimo, y esos están en Amazon. Al igual está en este momento los 50 años del Museo del Transporte, en el cual soy uno de los autores, no comparto autoría con otras personas, con 5 personas más. Y ahora viene un libro que se llama Sobrevuelo, que es exactamente lo mismo desde 1700, en la historia de la aviación civil en Venezuela, desde 1785 hasta hoy en día. Aunque usted nos acaba de decir que está en Amazon, pero si alguien se quiere comunicar con usted, ya sea para comprar el libro, para entrevistarlo, para conversar sobre sus historias, ¿dónde se pueden comunicar con usted? ¿Tiene algún email? Sí, mi email, mi email es fabian.capechi, el apellido, @gmail.com. El Capechi lo voy a Capecchi, en realidad lo voy a deletrear porque no es fácil. Es fabian.capecchi @gmail.com. Ok, nuestro amigo editor Mucho Fabricio gusto. se va a encargar de
de hacer eso. Oiga, qué alegría tenerlo entre nosotros. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctor. Yo tengo una pregunta. Cuando se estudia un poco de medicina, historia de la medicina, algunos epidemiólogos de enfermedades infecciosas dicen que les gusta la medicina. Dicen que uno de los éxitos en la conquista de los españoles aquí en América fue la viruela y el sarampión, que eso trajo más muertes que inclusive las armas que traían los españoles. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Y cree que eso tuvo que ver con la conquista? Sin estas enfermedades no nos hubieran conquistado. ¿Quién Diga, contesta? Fabián. Pues sí, definitivamente creo que no fue un arma que se trajo a propósito, pero definitivamente fue determinante porque millones murieron debido a las enfermedades de las cuales no tenían defensas. O sea que sí, la tecnología militar por un lado, pero los indígenas no tenían defensa ante la viruela y el sarampión. O sea, Es que así desde el principio del mundo siempre han habido guerras. Siempre, y para que venza el bien tiene que haber un mal. Si no existiera el mal, el bien no existiría. sin sombra no hay luz. Claro. Entonces trajeron todas esas enfermedades también porque tenía que suceder porque estaba escrito. Hay quienes dicen de que en realidad Cristóbal Colón fue también un enviado de Dios, una especie de ángel que venga aquí a enseñarnos cosas que después nos cambiarían la vida. ¿Qué opina este señor Pum en relación a esto? Bueno, hablar de cuerpos celestiales en una época donde estaba saliendo un tanto el oscurantismo, yo siento que es un poco especular, ya que simplemente la actitud aventurera de un individuo que creía en la teoría de que el mundo era redondo y no plano, hizo que tomara esa decisión, buscara la ayuda y con la suerte de poder haber coincidido con estas tierras en su búsqueda. Ya yo no especularía en hablar si era un hombre o un ángel. Simplemente yo creo que fue un hombre que tuvo una visión y que quiso probar una teoría que ya había manifestado otras personas. Galileo ya lo había dicho, que existía, que el mundo no se acababa en un borde terrible que iba a conducir a unas profundidades terroríficas, sino simplemente estaba regido por un sistema solar donde estaba determinada la lluvia, las mareas, los cambios climáticos, y es parte de esa cultura que se redescubrió aquí, ya que los aztecas, los mayas, los incas tenían un sistema solar igual o más efectivo al que ya existía en esa Europa que supuestamente era de gente culta y estudiada. Así es, perfectamente. Señor Fabián, aquí tenemos una nota que dice que usted colaboró con la Fundación Museo de Transportes de Caracas. Es correcto. Cuéntenos, ¿cómo es eso? La Fundación Museo del Transporte de Caracas es precisamente una fundación creada para preservar la memoria histórica de la transportación en el país. Debido a que, bueno, como sucede en Latinoamérica, he visto, pues la historia se olvida y se sepulta, y con ella se sepultan los medios de transporte, los trenes y el pobre burrito que fue el medio de transporte principal. Pues sí, yo fui colaborador al principio y luego fui director de investigación con ellos para ayudarles a crear un blog, a escribir libros, a clarificar, hacer algún tipo
E incluso me tocó la defensa, coordinar la parte de comunicación de la defensa del museo, el cual quería ser expropiado. Pues, no quiero hablar de política, pero iba a ser expropiado por el gobierno y afortunadamente un grupo de gente, todo el mundo ad honorem, abogados, voluntarios, activistas, salvaron el museo, generando una estrategia para que esto pudiera, para impedir que eso ocurriera, y lo logramos, cual es una cosa que yo siento mucho orgullo. Bueno, me alegra mucho. Si le gustaría hablar de política, usted nos habla, nos dice y nos ponemos de acuerdo un día. Sobre todo tenemos en Lima a nuestro periodista Jorge Carrión Rubio, no sé si lo han escuchado hablar, que vivió muchos años en Venezuela, ahora está en Lima. Él tiene ahí su programa, tiene un programa muy bueno, está en la televisión, y si se animan, ustedes después me lo dicen y yo me los comunico con él para que hablen un poquito de política. Yo estoy a la orden, pero como no es el tema del programa, pues no quiero meterme porque entonces se desvía el tema. Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, bueno, no sé si desean algo más, señor Rendy Aparcana. En realidad no tengo más preguntas. Eso era todas las preguntas que tenía ahí. Entonces, pues hemos llegado al final porque se nos venció el tiempo de la entrevista. Es una entrevista corta. ¿Sí, diga? ¿Me permite hacer un comentario interesante que yo creo que va a aportar esto? Sí. Todo el mundo habla de la conquista, que si vino el descubrimiento, pero en realidad nadie habla del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué fue importante? ¿Por qué era importante y urgente ese viaje que terminó en el o descubrimiento o que nosotros descubrimos a ellos? No quiero entrar allí, pero el por qué era una razón simplemente comercial. ¿Por qué? La ruta de la seda estaba cerrada. Los turcos cortaron la ruta de la seda que traía las especias de Asia, y las especias eran la canela, la pimienta, todas esas eran especias muy importantes para poder preservar los alimentos. Como no se podía traer, y los portugueses plantearon viajar alrededor de África para llegar, era una ruta muy larga, la astucia de, vamos a decir, de Colón, el haber recabado toda esa información que estaba dispersa por allí y haberse embarcado temerariamente hacia el Atlántico, tratando de llegar a la India, fue realmente la verdadera razón por la cual los reyes de España le dieron la venia y obviamente el dinero necesario para poder realizar ese viaje, porque necesitaban dinero, recuperarse de la guerra que estaba terminando contra el Islam en España. Así que la carne, que si no se preserva bien, obviamente yo creo que Paul aquí, Paul es chef, podría ampliarnos un poquito más eso. Paul, vamos a hablar sobre cocina un día de estos. La sal y el vinagre y los métodos de conservación pues no eran lo suficientes y las especias eran necesarias para que las comidas no supieran mal, y eso valía dinero. Entonces pues yo quería como dejarle esto para que se lo agradecemos. Nos aclara mucho y en realidad lo que pasó y ellos son parte de la historia que debemos respetarla. Debemos respetarla y empezar una nueva vida, ¿verdad? ¿Qué opina, señor Ignacio Romero? Bueno, disculpen, lo estuve escuchando, pero estaba atendiendo otras cosas en el momento. En realidad quería hacer una acotación en cuanto al tema político, ¿no? Que sé que no es el foro, pero la pena hacerlo. Esto quizás para mantener en viva, de alguna forma, la realidad de lo que significó la venida de Cristóbal Colón, ¿no? Aquí hubo un quiebre fuerte en el momento en que el fallecido presidente Hugo Chávez, en su afán de cambiar la historia, le cambió el nombre a lo que celebramos nosotros como el 12 de octubre, el Día de la Raza, ¿no? Y esto, bueno, creo que Fabián puede comentar un poco acerca de esto, bueno, y también Paul siendo venezolanos, ¿no?
le cambiaron el nombre, le pusieron el Día de la Resistencia Indígena. Fue el nombre que lo colocaron, y creo que a los 2 años eliminaron la estatua de Cristóbal Colón que existía en Plaza Venezuela, que bueno, que era de alguna forma un homenaje a ese momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que como reflexión es importante mantener esa memoria, porque bueno, tenemos mucha cultura de estas personas que llegaron aquí en este momento del descubrimiento, pues. Interesante, muy importante. Señor Fabián, ¿tiene algo que decir en relación a eso? Ya que el señor Ignacio propuso. La historia no se puede deshacer, la historia es la historia. Y precisamente lo que se puede hacer es estudiar y aprender sobre ello. Y si hubo cosas espantosas, que sí las hubo, obviamente, pues hay que tratar precisamente de no volver a cometerlas. Pero tumbar los símbolos no borran nada. Más bien, al sepultar la historia, hacen que la siguiente generación que no la conoce, la repita. Esa simplemente es consecuencia de una política sucia, me da la impresión. Sin duda. Sin duda, o sea, tratando, bueno, lo que acaba de decir Fabián, tratando de bueno, borrar la historia tumbando una estatua, estamos claros bueno, que no va a suceder. La historia es historia, y si no la estudiamos, estamos, bueno, predispuestos a repetirla. Así es. Antes de despedirnos, la historia no se puede tergiversar. La historia son los hechos del pasado, y basado en esos hechos del pasado es que cualquier persona puede tomar conciencia de lo que fue y lo que quiere ser. Eso es así. Señor Pum, ¿cuál es su especialidad en la cocina? Aquí ya tenemos que terminar el programa. Mi especialidad, después de 40 años en la profesión, es un tanto ecléctica, porque creo que he sido influenciado a través de los años por todas las corrientes en las cuales he podido practicar, y hoy por hoy sí me siento muy orgulloso de ser un representante de la papa, el tomate, el chocolate, el maíz. Qué bueno. Para poder hoy por hoy decirle al mundo que nosotros, desde nuestra tierra, es algo que vino en su momento a salvar de la hambruna a un continente que estaba falleciendo por las malas prácticas alimentarias. Así es. Bueno, ojalá que lo estamos invitando a que participe con nosotros en nuestra sección de cocina. Ojalá nos pueda preparar un plato y nos ponemos de acuerdo el día que usted crea conveniente. Bueno, cuando más pronto mejor. Bueno, eso ha sido todo. Con un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Continúe este foro en diversos temas, y que realmente tenga la acogida que usted pretende para poder divulgar esta y otras informaciones que son importantes de saber. Bueno, esta Miami TV Te Escucha, sección Cultura. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros, señor Fabián Capecchi, señor Bulls, doctor Randy, Ignacio, Fabricio, gracias. Espero que muy pronto nos volvamos a ver. Un gusto, hasta luego. Gusto verlos. Gracias.